Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a leer en inicio dos porciones de la escritura que son muy conocidas. Una de ellas está en Mateo 24, así es que ayúdeme por favor a buscar en su Biblia Mateo capítulo 24, versículos 12 al 14. Mateo 24, versículos 12 al 14. Dice Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice, ¿cuándo vendrá el fin? Cuando el evangelio del reino sea predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Pero antes de esto dice, o en este momento dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Ahora, acompáñame por favor a buscar otra porción de la escritura que viene en Lucas, capítulo, permíteme un segundito, es Lucas capítulo 18, versículos del 8 en adelante. Lucas 18, 8. Dice así, os digo que pronto les hará justicia. Vamos a leer desde el versículo 7. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, Jesús está hablando estas palabras, pero cuando venga el Hijo del Hombre y el Señor Jesucristo hace esta pregunta, ¿hallará fe en la tierra? El Señor Jesucristo dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y esto se refiere a la segunda venida de Jesús. Jesús ya estaba presente, Jesús estaba en su ministerio, listo a culminarlo para morir en la cruz del Calvario por toda la humanidad y pagar por los pecados de todos los hombres. Dice, pero cuando venga en su segunda venida, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, hallará fe en la tierra, hallará fe en la tierra. Así es que por un lado dice que en los últimos tiempos, en el tiempo del fin, al final de los tiempos, dice, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y por otro lado, dice el Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Así es que particularmente la fe y el amor son dos cosas tan importantes en donde el enemigo de nuestras almas, esto es Satanás, está trabajando para causar que en muchos el amor se enfríe y que en muchos la fe se pierda. Que en muchos el amor se enfríe y que en muchos la fe se pierda. Ahora, no depende de Satanás, pero depende de los hombres que volteen sus espaldas a Cristo, a la palabra de Dios, a Dios mismo, al amor de Dios, al perdón de nuestros pecados, a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Depende de los hombres que volteen sus ojos no hacia Jesucristo y a su obra terminada, completa y perfecta, sino a todo lo contrario, para que el amor de Dios se enfríe en sus vidas y para que se pierda la fe. Ahora usted me podría decir, bueno, pero es que los creyentes, los que no son creyentes, ¿cómo es que puedan perder el amor? ¿Cómo es que puedan perder la fe? Bueno, no nos corresponde a nosotros juzgar si en ellos hay la posibilidad de amar o si en ellos hay la posibilidad de creer. Pero antes bien, el punto importante aquí es las artimañas y las
las estrategias del enemigo de nuestras almas para causar que todos abracen, que todos sean conformados, que todos volteen sus ojos a lo que es contrario a Jesucristo, a lo que es contrario al amor, a lo que es contrario a la fe. Por ejemplo, dice la Escritura que el amor de Dios, la clase de amor que Dios tiene y que Dios nos ha dado a los creyentes, es el amor que no busca lo suyo, que es paciente con las imperfecciones de los demás. Es el amor que no se irrita, es el amor que no codicia, es el amor que no es celoso ni jactancioso, que no guarda rencor. Y si nosotros vemos lo que este mundo está enseñando, no solo a través de los sistemas de comunicación como es televisión, digamos que si hay la posibilidad del radio, o que si a través de las redes sociales, de las series y películas de streaming, etcétera, 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 los mismos sistemas educativos, los mismos padres de familia, sus hijos, lo que están enseñando es egocentrismo, lo que están enseñando es codicia, lo que están enseñando es sé tú el número uno, deja atrás a los demás, lo que están enseñando es todo lo contrario a lo que Dios tiene en su corazón y que Dios ha dispuesto en una buena y sana doctrina a los hombres, que es su amor. Pero sobre todo, desde el principio, desde la creación del hombre y la mujer, el enemigo de nuestras almas se ha dedicado a confrontar la palabra de Dios, a causar que los hombres piensen en incredulidad, que los hombres rechacen la palabra, que los hombres resistan el evangelio, que las personas no crean en absoluto en lo que la Biblia dice, pero que crean en cualquier otra clase de fantasías. Si usted le pregunta, por ejemplo, a las personas que si creen en los extraterrestres, muchas personas dirán que sí, sin conocer nada al respecto. Si le dice a las personas acerca de que si creen en la evolución, que si venimos del mono, la mayoría de las personas van a decir que sí, sin conocer nada al respecto. Pero cuando les pregunta algo acerca de la Biblia, aún sin conocer nada al respecto, y les hablan de Jesús y les hablan de Dios, que si creen en Dios, la mayoría de las personas van a decir que no. ¿Por qué? Porque la tendencia de este mundo es rechazar lo que la palabra de Dios dice. La tendencia de este mundo es enseñar todo lo que tenga que ver en contra de Dios. Las personas están siendo instruidas en sus sistemas de pensamiento para aceptar todo lo que sea fantasía, todo lo que no tenga fundamento, todo lo que sea contrario a la palabra de Dios, y están siendo enseñadas en sus mentes y en sus corazones a rechazar todo lo que tenga que ver con Dios. Aunque al principio no era así, aunque la maldad se fue manifestando a causa del pecado original y a medida de que la población o la humanidad fue multiplicándose, fructificando y multiplicándose. Pero dice la Escritura en Romanos capítulo 1 que nadie tiene excusa porque Dios ha manifestado su esencia y su presencia desde aún las cosas creadas. Y Dios ha insistido y sigue insistiendo por su Espíritu a la vida de los hombres porque los hombres han decidido rechazar a Jesús por cuanto no han creído en Jesús. Recuerde, la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado porque no han creído en Jesús, el Hijo de Dios que fue enviado para redimirnos de nuestros pecados, para darnos una salvación eterna en su obra terminada, completa y perfecta, 2000 años atrás en el Calvario, en la cruz, muriendo y entregando su vida y resucitando después de 3 días y 3 noches. Mire cómo dice este versículo en Gálatas, capítulo 5, versículo Gálatas. Permítame un segundito. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice la Escritura así. Permítame, déjeme le digo exactamente cuál es. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice así: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús
ni la circuncisión vale algo. Habla de la circuncisión física que seguían los fariseos, o que seguían los que observaban la ley, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Así es que la fe y el amor están tan relacionados, porque la fe obra por el amor, pero la fe es una revelación de Dios para el hombre que la recibimos prácticamente en nuestra primera incursión en el Evangelio, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, cuando somos salvos, cuando entramos en esa experiencia que muchos la describen como el primer amor. La fe es una revelación que nos da Dios, que debe ser un fundamento sobre el cual debemos edificar, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe tiene una esperanza viva. La esperanza tiene que ver con esperar lo que no está presente, pero que ya existe en el reino espiritual, que nos ha sido concedido para los que creemos, para todos los hombres, pero los hombres pueden entrar y adquirir y participar y ser benefactores y recibir toda esta bendición a través de Jesús, a través de la fe de Jesús. Así es que la fe se apropia de todo lo que nos ha sido concedido por gracia, que opera por el amor, pero no podemos entender el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, si no es a través de la fe. En Romanos capítulo 5, versículos 1 en adelante, dice que tenemos entrada, que somos justificados, primeramente dice, somos justificados por la fe. Somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, es decir, Cristo murió, Cristo resucitó para garantizar nuestra justificación, pero esto no viene de manera automática, es decir, los hombres no lo reciben de manera automática, sino que es a través de la fe de Jesús, es decir, de creer en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, y recibir esta fe. Ejercitar esta fe. Así es que dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y tenemos entrada a esta preciosa y maravillosa gracia, dice la Escritura, a través de la fe. Y después en el versículo 5 del mismo capítulo 5 de Romanos, dice que la esperanza no avergüenza. Tenemos una esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que el diablo, Satanás, está atacando el amor de Dios y la fe. ¿Cómo? A través de atacar la palabra. A través de atacar la palabra. Y el creyente es frustrado, el creyente entra en un ciclo virtuoso de malos hábitos, de equivocaciones en su vida, de no aciertos, y la Biblia le llama a no acertar como pecar. Ahora, aunque todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados y Dios ya no tiene ningún problema en referencia a nuestra relación con Él por causa del pecado, porque todo fue saldado. Recuerden, nuestro caso, dice la Escritura, que éramos culpables. La paga del pecado es muerte. En nuestro caso, judicialmente hablando, no fue desestimado, como algunos piensan. No, nuestro caso fue estimado y fuimos juzgados culpables. Solo que Cristo pagó la deuda. Solo que Cristo sufrió el juicio que nos correspondía y se hizo un intercambio divino. De tal manera que el pecado no puede ser pasado por alto, sino tiene que consumarse la justicia a través de juzgarse y de consumarse el castigo del pecado, lo cual sufrió Jesús por ti y por mí. Así es que fuimos absueltos, fuimos considerados ya perdonados, porque alguien pagó por nosotros y nuestros pecados fueron juzgados y nuestras deudas fueron pagadas al 100%. Así es que ahora, estando en Cristo, justificados por la fe, tenemos que entender la importancia de permanecer, de permitir que el amor de Dios sea ejercitado en nuestras vidas y permanecer en la fe, que es a través de oír la palabra, de meditar la palabra, de permanecer y perseverar en la palabra, que es algo que el diablo, que el enemigo de nuestras almas estará atacando una y otra vez de manera continua, una y otra vez
de manera continua. Así es que el diablo quiere desestimar, el diablo quiere hacernos que nos conformemos a este mundo, a las tradiciones de este mundo, a la manera de este mundo, a la vida de este mundo, desperdiciando nuestro tiempo, abrazando y amando otro tipo de cosas. Y recuerde que las estrategias del enemigo son sutiles. Poco a poco te va envolviendo, poco a poco va ganando terreno en tu vida cuando tú le abres las puertas. Ahora hemos entendido que Dios ya no tiene ningún problema para con nosotros respecto al pecado porque hemos sido justificados y Dios nos ama y no nos dejará de amar. Y Él envió su Espíritu y nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Pero también hemos entendido que el pecado causa problemas en nuestra vida mientras estemos en este mundo. Así es que pecar tiene que ver con darle la oportunidad al diablo de que se enrole en nuestras vidas, y el diablo no tiene otro propósito sino el mismo propósito de el ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Así es que es tan importante que nosotros perseveremos en ello. Mire, hace unos días, y quiero hacer un paréntesis, particularmente creo que fue el viernes 22 de septiembre, el pueblo de Israel, a través de sus gobiernos, firmó o están en el proceso de firma o han llegado a un tratado de paz con las naciones árabes. Las naciones árabes son descendientes de Ismael. Ismael fue el hijo de Agar. Agar fue concubina de Sara. Y cuando Dios le había dado la promesa a Abraham de que le iba a dar un hijo y en él iba a bendecir a todas las naciones, se les ocurrió en su carne que este hijo podría venir de la sierva de Sara. Así es que Sara entrega su sierva a Abraham. Quiero hacer una corrección aquí. Si acaso dije concubina, no es concubina o nunca fue concubina de Abraham, sino que simplemente era sierva de Sara y Sara la puso en manos de Abraham, porque quizá a través de ella vendría la promesa y nació un hijo. Este se llamó Ismael y Dios no lo aborreció, aunque fue en la carne. Y la escritura también lo define como el hijo de la carne y lo hace en referencia a la ley, a las obras. Pero después Dios le dio un hijo de la promesa a través de su esposa Sara, muchos años después, y se llamó Isaac. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el principal gobernante o el líder del pueblo de Israel acaba de declarar este mismo viernes acerca del tratado de paz, del acuerdo que han llegado entre el pueblo de Israel y los pueblos árabes, de que la descendencia de Ismael y que la descendencia de Isaac, así lo declara, han llegado a un tratado de paz. La descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac, es decir, Isaac es Jacob y Jacob es Israel. Y los ismaelitas tienen que ver con los pueblos árabes. Así es que esto está levantando las alertas y despertando en que las personas pongan atención a las señales que se están manifestando en el pueblo de Israel, porque hay muchos que asocian este evento con la palabra que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y aunque sabemos que todo lo que sucede en el pueblo de Israel son señales de que el tiempo del fin está cerca, hay quienes dicen que vivimos en los tiempos del fin, pero hay quienes confirman o afirman que no vivimos en los tiempos del fin, sino que vivimos en el fin de ese tiempo, del tiempo del fin. En otras palabras, cada vez está más cerca y prominente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y con ello está más cerca y lista la obra gloriosa y maravillosa que la Biblia lo describe como que seremos arrebatados, que religiosamente muchos lo describen como el arrebatamiento de la iglesia, o que de alguna manera doctrinal muchos lo refieren a el rapto de la iglesia. Esto es extraordinario, y aunque no queremos
profundizar en esto, pero esto es muy importante porque dice la Escritura que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y habrá falta de fe, porque hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre, y eso es lo que está sucediendo continuamente. Las personas dicen a todo que sí, a todo lo que no sea la palabra, a todo lo que no esté en la palabra, le dicen que sí, pero a la palabra la rechazan. Ahora, mire cómo dice, es importante que podamos entender algo, porque la palabra de Dios es tan necesaria para nuestras vidas, pero es importante que tú y yo podamos considerar que la revelación de la fe, la revelación de Dios respecto a la fe es tan importante y no debemos de claudicar ni ser negligentes. Mira cómo dice la escritura en Jeremías, capítulo 28, versículo 11. Jeremías, capítulo 28, versículo 11. Una vez escuché a alguien decir que necesitamos vivir como si fuera el último de nuestros días. Necesitamos dar todo de nosotros cada día como si fuera el último de nuestros días. Y mira cómo dice aquí la escritura en Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, versículo 11. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Para darles el fin que esperáis. Ahora quisiera comparar este versículo en otras versiones. Por ejemplo, la versión internacional dice, planes de bienestar. Dice, porque yo conozco los planes, no habla de pensamientos, sino de planes, propósito, que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Déjeme le leo otra versión. Dice la versión contemporánea de la Reina Valera. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Otra versión dice, planes para darles un futuro y una esperanza, y no de mal, para darles una esperanza, un porvenir. Hay otra versión que dice, para darles un fin esperado, que tenga o que esté relacionado con la esperanza. Un futuro lleno de bienestar, dice otra escritura. Un futuro y una esperanza. Así es que